Hola, pásenle, pásenle. Hola, buenas tardes, pásenle. Hola, buenas tardes a todos y a todas las que están aquí conectados. Y aquí llegando estudiantes a la sala de exámenes profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión, pues agradecemos muchísimo la presencia de la doctora María Isabel Yosiles Rubio, quien ha cortado un poco sus vacaciones y eso es un doble agradecimiento, doctora, que tú estás de vacaciones y bueno, pues las has cortado un momento para compartirnos algo que a mucha gente nos interesa mucho escuchar, que es tu experiencia en el trabajo etnográfico. Es una experiencia extraordinaria y tienes una producción académica abundante. Diré algo sobre el currículum vitae de la doctora Yosiles previamente, antes de que eh, ella nos comparta una parte de su experiencia, de su trabajo como antropóloga. Eh, y agradecemos al servicio de videoconferencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por el servicio que nos presta en esta ocasión. Y pues solamente brevemente diré algo del currículum de la doctora Yosiles, porque muchos de ustedes la conocen por las lecturas que hemos hecho de algunos de sus capítulos del libro, algunos de sus artículos y algunos textos que ha publicado y que por fortuna buena parte de su obra es de acceso libre. Bien, pues la doctora María Isabel Yosiles Rubio es profesora investigadora titular de Antropología Social en el Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es miembro de los grupos de investigación de antropología de las políticas sociales y culturales y del grupo Antropología, Salud y Educación. Parte de sus principales publicaciones, que son muchas, versan sobre la metodología de la investigación etnográfica, la educación en contextos formales y no formales, las estructuras familiares y las identidades colectivas. La doctora Yosiles, como he dicho, tiene una amplia producción académica y como he dicho ya también, buena parte de la cual es de acceso libre y podemos encontrarla disponible en línea. En la producción académica de la doctora Yosiles destacan eh, estos temas de la etnografía, la observación participante, el trabajo de campo, así como en general los métodos y las técnicas etnográficas empleadas en la práctica antropológica, de donde se derivan o se han derivado una de las líneas de investigación que ella ha trabajado, como es la de metodología y epistemología de la investigación etnográfica, además de otras líneas como la de nuevos modelos familiares, adopciones internacionales, técnicas de reproducción asistida, con donación, educación, socialización e identidades. Eh,
Bueno, menciono brevemente 3 textos de la doctora Yosiles que son imprescindibles para quien se inicia en la etnografía, para quien hace la etnografía, para quien desarrolla el trabajo etnográfico, como son estos 3 artículos que luego se están convirtiendo en clásicos entre los estudiantes de antropología, como es la observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales. La observación participante consiste en hablar con informantes. La observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales. Entonces, estos 3 textos muy recomendables y que se pueden encontrar también en línea. Bueno, pues la doctora Yosiles tiene un amplio currículum. Brevemente, y para terminar, diré que eh, ella ha dirigido investigaciones eh, eh, de corte internacional. Ella ha dirigido, por ejemplo, entre 2013 y 2018, dirigió la investigación titulada Monoparentalidad por elección, estrategias de autodefinición, distinción y legitimación de nuevos modelos familiares. Otro de estos proyectos dirigido por ella es Revelación y secreto de los orígenes en las familias con descendencia por donación de gametos, variaciones según los modelos familiares. Y otra serie de proyectos, incluso financiados por la National Sciences Foundation. Y bueno, de publicaciones, ni qué decir, la doctora tiene pues no sé, podríamos encontrar en línea, como me di cuenta recientemente, haciendo una búsqueda más detallada, más de 50 artículos. Entonces, no diré más, escuchemos la voz y la experiencia de una antropóloga que ha hecho etnografía, pero que ha reflexionado mucho la etnografía. En esta ocasión nos hablará con este título en esta conferencia de etnografía, trabajo de campo y observación participante en antropología. Pues no me queda más que desear que los estudiantes presentes, los estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura, al programa de antropología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los estudiantes en curso de semestres avanzados y que están haciendo su etnografía para desarrollar investigaciones de tesis, eh, pues muchos, algunas de las gentes que están conectadas, que pidieron el acceso a esta conferencia, pues los invitamos a que disfruten esta, esta conferencia y aprovechemos todos lo que nos transmita la doctora Yosiles Rubio, quien tiene bastante experiencia en esto del trabajo etnográfico. Pues adelante, doctora, no digo más. Muchísimas gracias nuevamente y tienes la palabra. Pues bueno, buenos días en México, buenas tardes los que, bueno, por los que estén más cerca aquí de donde estoy yo en España, ¿no? Y nada, antes que nada, agradecerle al profesor Abel Rodríguez haberme invitado para esta conferencia, y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también, pues, por hacerlo, ¿no? Nada, y también, antes de empezar, pues pedirle disculpas, porque había preparado una presentación para esta conferencia, pero como aquí estamos y estoy en un pueblo pequeñito, estamos de vacaciones, esta mañana he ido a que me imprimieran una serie de razones la presentación de PowerPoint que tenía, y me he dejado el pendrive, no lo había copiado en mi ordenador y no tengo presentación, con lo cual pues van ustedes que estar obligados casi a mirar mi cara solo y a escucharme, porque es que no puedo, no tengo esa presentación. Bueno, pues el profesor Abel me pidió que la conferencia se centrara sobre todo en cuestiones metodológicas, en esa distinción que a lo largo de mi carrera como antropóloga
ha sido como muy central, ¿no? Que es un intento de distinguir, pues por cuestiones de claridad y de facilitar la reflexión epistemológica sobre la etnografía, pues la distinción entre etnografía, trabajo de campo y observación participante, ¿no? Es decir, que hay veces que se confunde, lo más frecuente, todavía se sigue confundiendo, por lo menos en España, no sé, en México, pero en España y otros países que conozco se siguen utilizando como términos como muy equivalentes. Y en cambio, pues para mí creo que, o desde mi punto de vista, creo que es importante distinguirlo, ¿no? Entonces, pues voy a centrarme en esto, en hablar principalmente de etnografía y por otra parte de observación participante. Y los ejemplos que voy a poner, salvo alguna excepción, pues van a estar basados en esos proyectos que he dirigido o en los que he participado en los últimos años, que tienen que ver con un fenómeno que al menos en España es muy evidente, ¿no? Que es el surgimiento de nuevas realidades familiares y nuevos modelos, surgimiento y consolidación, ¿no? de nuevas formas de familia. De hecho, empecé yo trabajando sobre temas de lo que en España se llaman familias reconstituidas, que creo que en América Latina se llaman familias ensambladas, ¿no? Posteriormente, el siguiente proyecto de investigación fue sobre temas de familias monoparentales por elección, hombres y mujeres que eligen de forma voluntaria, entre comillas, pero voluntaria, de ser padres o madres solos, principalmente madres, porque es más frecuente que sean mujeres que sean hombres, pero también hay hombres, ¿no? Y que optan por adopciones internacionales para ser padres en España, internacionales, en otros países no son nacionales también, o por la reproducción asistida con la intervención de donantes de gametos. Posteriormente, sobre el tema de cómo las familias abordaban el tema de la revelación de los orígenes, en el sentido de cómo abordaban el tema de contarle a los hijos cómo habían sido concebidos y la participación de una tercera parte, de una tercera persona que era el donante de gametos, donante de semen, donante de embrión, de óvulos, o en algunos casos también de gestación por sustitución, que es el nombre oficial que recibe en España. Posteriormente trabajé sobre el tema de las donantes de óvulos principalmente, que España, principalmente porque en España es el país europeo. Parece mentira, porque a nivel relativo de número de habitantes llama mucho la atención, ¿no? De que haya el mayor número de donantes de óvulos de prácticamente toda Europa, desde los Urales, desde Rusia hasta Portugal, es decir, desde el este hasta el oeste, ¿no? Entonces, ¿cómo es que acercarnos a esta figura de la donante de óvulos, por qué donaba óvulos y qué es cómo entiende su papel y su función, ¿no? Y el último proyecto, que todavía está en curso, sobre el cual te voy a poner algunos ejemplos, ahora hablando de metodología, es sobre los hijos, principalmente hijos mayores de edad, adultos, que han sido concebidos mediante técnicas de reproducción asistida con intervención de terceras partes, con intervención de donantes de óvulos, con donantes de semen o gestación por sustitución principalmente, ¿no? Bien, pues entonces, para empezar un poco con el tema, pues plantear que para poder hablar de etnografía, yo creo que lo primero es entender que la palabra etnografía ha sido utilizada de forma muy ambigua en antropología, ¿no? Y que para poder hacer aportaciones, yo creo, y para que todos nos aclaremos de qué estamos hablando en cada momento, yo creo que hay que distinguirlo de otros términos cercanos, ¿no? En este caso de trabajo de campo y observación principalmente, ¿no? Desde mi punto de vista y después de unos estudios que hice expresamente para buscar cómo se había utilizado el término etnografía en antropología, pues hay dos significados principales, ¿no? Uno es el resultado del proceso, es el resultado de un proceso de investigación, ¿vale? Trabajo de grado. Sí, no sé si...
y por tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de los argonautas del Pacífico Occidental, para hablar de un clásico, o yo que sé, de la muerte sin llanto de Shepherd Hughes en Brasil, ¿no? Pues hablamos de que esos resultados son etnografías, ¿no? Pero a mí me interesa principalmente reflexionar sobre la etnografía, o me ha interesado reflexionar sobre la etnografía como proceso general de investigación, ¿no? Es como una estrategia general de investigación que comprende, pero no es equivalente, comprende como una de sus partes el trabajo de campo, y en ese sentido yo he insistido bastante en entender el trabajo de campo como aquel conjunto de actividades. Hola, ¿me escucha, doctora Sí, Yosiles? sí, sí. Es que de pronto se fue la imagen, no sé si para todos, pero creo que se fue la imagen. Un momento Pues después de no. que decías acerca de que cómo la etnografía se ha utilizado de manera ambigua en la antropología, Se ha pero marchado la imagen no solo. sé Es que si no sé, el yo servicio de tengo... videoconferencias Ya, vio que se fue la imagen por algún momento. sí. No, sí estamos en forma. No sé si tengan por ahí algún detalle técnico en su computadora. Pues no lo sé, estoy con un router Ok, perfecto. Ok, puede ser que podemos haya habido entonces un fallo de continuar. router, no lo Gracias. sé, ¿eh? Porque esto ya no lo controlo, claro. Bueno, si se me escucha ahora, pues voy a intentar. Bueno, estaba diciendo esto de que era un concepto que se había utilizado de forma ambigua, y que para mí era importante distinguir, entender la etnografía como una estrategia general de investigación. Comprendía el trabajo de campo, pero también comprendía las fases de preparación de la investigación, ¿no? De la investigación etnográfica, y que también comprendía el análisis y la redacción de los trabajos, ¿vale? Por tanto, el trabajo de campo sería como una serie de tareas específicas o una fase específica de la etnografía, pero no sería etnografía. La observación participante desde este punto de vista, pues sería una técnica más de las que se utilizan en el trabajo de campo. La observación participante sería algo distinto a los interrogatorios o las intervenciones o las entrevistas que hacemos en el campo, sean colectivas o individuales, con los informantes, entre comillas, o con las personas con las cuales trabajamos. Sería distinto a cualquier otro tipo de acercamiento o de técnica que utilicemos, ¿no? Entonces, bueno, luego intentaré definir qué es para mí la observación participante, pero antes de eso, pues creo que es importante ver, porque una de las preguntas que por lo menos aquí entre los estudiantes de antropología de mi universidad, que es la Universidad Complutense, surgen siempre, es, bueno, ¿qué es lo que distingue a la etnografía como estrategia de investigación? Es decir, ¿en qué se distingue la etnografía de una investigación cualitativa general o de cualquier otro tipo de investigación que utilice ciertas técnicas, como podría ser la entrevista en profundidad, que la utilizamos también nosotros, los grupos de discusión o grupos focales, o la misma observación, ¿no? Entonces, yo para trabajar este tema, ahora, en los últimos años descubrí que mis puntos de reflexión eran muy cercanos a los de un antropólogo norteamericano que, pronunciado en castellano castizo, como diríamos aquí, sería Michel Agar, ¿no? Michel Agar, que tiene un artículo muy interesante que se titula precisamente La etnografía bajo cualquier nombre, ¿no? En el que él lo que plantea es que lo que distingue a la investigación etnográfica de otros tipos de investigación, incluso de investigaciones cualitativas, no es que tenga que ser una investigación prolongada en el tiempo, porque el tiempo que utilicemos para hacer etnografía va a depender, pues, de nuestras preguntas, de las dificultades más o menos que tengamos
de introducirnos en el campo y por tanto de responderlas, es decir, de un montón de circunstancias que no es la que genera, no son las que generan la especificidad de la investigación etnográfica, como tampoco las técnicas que utilicemos. Es decir, es verdad que en antropología, cuando hemos hecho etnografía, por lo común hemos acudido a la observación participante y a las entrevistas en profundidad o etnográficas sobre todo, pero en los últimos años, como ustedes saben de más y han emprendido cualquier tipo de investigación, pues las técnicas que utilizamos son de lo más diversas y con los orígenes más diversos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que distingue la investigación etnográfica? Y entonces aquí Michael Agar expone una serie de características que para él son importantes, a las cuales yo añado algunas más, ¿no? Por ejemplo, para mí una investigación etnográfica, para que una investigación sea etnográfica, es imprescindible que combine lo que tradicionalmente se han venido llamando la perspectiva EMIC y ETIC de investigación. No sé si hay problemas de comunicación, no sé, o no. No, doctora, yo escucho bien. ¿Sí? Vale. Y me veis bien, ¿no? Porque es que como veo que cambia la imagen, no sé si es que es porque hay problemas de comunicación o porque es, ¿no? Bueno, pues estaba diciendo esto, ¿no? Es decir, que por una parte, para que una investigación sea etnográfica, desde mi punto de vista, tiene que combinar, es decir, no priorizar una sobre otra, sino combinar de miles formas que se pueden combinar, pues una visión interior de las cosas, de las realidades que investigamos, es decir, la perspectiva de los actores sociales es fundamental. Yo no reconozco como etnografía ningún trabajo donde no aparezca un interés por esa perspectiva sobre cuáles son esas experiencias, esos puntos de vista o esas perspectivas o podemos llamarlo de muchas otras maneras, ¿no? De los actores sociales con los cuales trabajamos, ¿no? Pero al mismo tiempo también sin esa perspectiva, si se quiere, externa, que es la del investigador, la que puede dar el antropólogo. Se supone que como especialista en ciencias sociales, ¿no? Donde intentamos incluso dar sentido y explicar esa perspectiva, es decir, de dónde surgen esas perspectivas y utilizar también preguntas y conceptos que vayan más allá de ellas, ¿no? Esto por un lado. Otra de las cuestiones que creo que es fundamental para entender por qué una investigación cualitativa o no, pero principalmente cualitativa, porque es con las que generalmente nos comparamos, es etnográfica, pues estriba en lo que justamente este autor norteamericano, este antropólogo norteamericano que les mencionaba antes, llama la lógica IRA, que son como serían las iniciales de las características que tiene esta lógica, ¿no? Que son la interacción, la recursividad y la aducción, ¿no? Es decir, lo que él plantea en este sentido es que por lo común otras ciencias, otras perspectivas metodológicas, lo que hacen es utilizar y comprobar y trabajar con lo que son conceptos o conocimientos que ya se tienen dentro del pool de conocimientos de las disciplinas, ¿no? Es decir, con conceptos que él dice antiguos, viejos, ¿no? O premisas viejas. Dice, lo propio de la perspectiva etnográfica es la búsqueda de una nueva conceptualización, es decir, de proporcionar conceptos novedosos, es decir, que cambien la perspectiva desde la cual se enfocan las temáticas que investigamos, ¿no? En ese sentido, él habla de que frente a la lógica deductiva o la lógica inductiva, lo que caracteriza a la antropología es, en primer lugar, la lógica abductiva, ¿no? Es decir, que en lugar de partir
como ocurriría con la lógica deductiva, de conocimientos que ya se tienen, conceptualizaciones ya tenidas, desde las cuales se infieren cuestiones particulares, ¿no?, sobre el mundo, o de la lógica inductiva, que lo que se hace es intentar ver de qué manera fenómenos particulares encajan dentro de esos conocimientos generales que ya se tienen. Dice, la aducción funciona de otra manera, ¿no? Entonces, él habla de que la aducción parte, y yo creo que esto se ha expresado en antropología con otros conceptos distintos, pero que ha estado presente, yo creo que desde la antropología clásica, ¿no? Es decir, primero se parte de un hecho sorprendente, ¿no? Y un hecho sorprendente en la medida en que no encaja dentro de las teorías que tenemos, dentro de los conceptos que ya estamos manejando, por eso es sorprendente, ¿no? Es decir, por tanto, al no encajar dentro de esas categorías, nos generan esas interrogaciones, de hecho, genera todo el proceso de investigación, ¿no? Entonces dice que la lógica aductiva consiste en que un hecho sorprendente es observado, observamos ese hecho sorprendente, y consiste en pensar una hipótesis de tal manera que si la hipótesis en el sentido de idea o de explicación o de interpretación o de definición de ese fenómeno, ¿no? Si esa hipótesis fuera cierta, pues se esperaría como probabilidad que ese fenómeno, ¿no?, sorprendente tuviera lugar, ¿no? Entonces, dice que si esto es así, habría motivos para pensar que la hipótesis fuera cierta, y entonces esta hipótesis se va sometiendo paulatinamente y de forma procesual, ¿no?, a lo que se llama la validación aductiva, que consiste en cotejarla pues con hechos conocidos que vamos descubriendo durante el trabajo de campo, ya sea mediante las entrevistas, la observación o cualquier otro tipo de técnica que utilicemos, y también esto cotejándola con hipótesis alternativas, ¿no? Eso sería lo que es la aducción, es decir, generamos una hipótesis para explicar hechos sorprendentes que hemos observado, ¿vale? Dice, pero si lo llama que es la lógica IRA, es porque esto no se hace una vez, sino que otra característica, aparte de la aducción, es la iteración. Es decir, que lo que vamos haciendo es que vamos haciendo un seguimiento de esta sorpresa y de esta hipótesis, ¿no?, cotejándola constantemente con nuevas observaciones y con nuevas pruebas, por decirlo así, o si queréis, con nuevos materiales etnográficos que vamos generando. De tal manera que en esa interacción, en esa repetición, vamos modificando a veces la hipótesis hasta ir ajustándola a nuestro mayor conocimiento del conjunto, ¿no?, del conjunto de cosas que vamos conociendo. Y luego es recursiva en el sentido de que cuando estamos haciendo este proceso de seguimiento de esa hipótesis y de esa sorpresa, pues van surgiendo nuevas sorpresas dentro de esa sorpresa, ¿no?, que también es interesante investigar. Entonces, yo aquí, para ponerles un ejemplo, un ejemplo de la investigación que estamos desarrollando ahora, aunque es un ejemplo que es, ¿cómo decirlo? Es un ejemplo que está en proceso todavía de reflexión, porque es un proyecto que ahora mismo hemos empezado, después de haber hecho cerca de 100 y pico de entrevistas y otras tantas observaciones y diferentes técnicas también virtuales, bueno, digitales diríamos ahora, hemos utilizado, que está todavía en proceso de elaboración, ¿no? Pero, por ejemplo, como he dicho, ahora mismo estamos trabajando en este proyecto que dirijo sobre el tema de personas, lo llamamos hijos, ¿no?, aunque algunos de estos hijos tienen 42 años, hay desde hijos de 6 años, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, adultísimos, de 42 años, que son hijos concebidos
por técnicas de reproducción asistida en España con la intervención de terceras partes, ¿no? Es decir, con intervención de donantes, principalmente los más mayores con donantes de semen, pero luego otros más jóvenes también han sido concebidos con donación de óvulos o por gestación por sustitución, ¿no? Pues una de las cosas, no sé, que se me ha ocurrido poner como ejemplo, podríamos poner más y luego si ustedes están interesados en este tema podemos hablar de otras cosas, ¿no? Es la terminología que utilizan, por ejemplo, para referirse a los donantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, que son mayoritariamente pues, a los donantes de semen, ¿no? Si en lugar de ser una investigación etnográfica que hemos seguido, como estamos intentando hacer ahora, esa lógica aductiva de la que hablaba, hubiéramos seguido una lógica deductiva, que en algunos momentos también la utilizamos, ¿eh? Lo único que pasa es que no es la predominante, ¿no? Pues la lógica deductiva lo que nos permitiría, por ejemplo, ver es que hay como una teoría consolidada o relativamente consolidada, según la cual la terminología de parentesco, vamos a hablar de terminología de parentesco porque como algunas veces no alude al parentesco, ¿no? Es decir, la terminología utilizada por estos hijos, que voy a llamar hijos por donantes, ¿no? Para no utilizar una frase muy larga, ¿no? Para designar al proveedor de semen, dice, ¿no? Refleja la percepción que estos hijos tienen de las personas, de esos donantes, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si estos hijos utilizan el término padre o padre biológico, esto significaría que están pensando en esa tercera persona, en ese donante, bueno, en ese proveedor, voy a decir ahora, en ese proveedor de semen, como alguien con el que mantienen una relación de parentesco, con el cual hay una relación significativa y, por tanto, están refiriéndose a alguien que en cierta medida formaría parte de sus familias, ¿no? Esto es una idea como muy generalizada. En cambio, cuando utilizan otros términos, como por lo común, al menos entre nuestros entrevistados, que han sido 90 entrevistados en España, utilizan el término donante, esto es que se distancian de esa relación, es decir, que lo objetualizan y no lo están pensando como alguien con el cual tienen una relación significativa y, por tanto, mucho menos como alguien que formara parte de su red de parentesco de sus familias, ¿no? Entonces, si esta es la idea general, pues nosotros si nos encontramos en nuestro material, como nos hemos encontrado personas, hijos, ¿no? Hijos tradé, que llamamos, que utilizan el término padre para referirse al proveedor de óvulos, tendríamos que concluir que están considerando al proveedor de óvulos como padre, como teniendo una relación de parentesco con ellos y que por tanto manejan una concepción biologicista del parentesco, ¿no? Es decir, una concepción del parentesco contraria o distinta a la que propugna, por ejemplo, los estudios que se derivan de los estudios de parentesco que se desarrollan en antropología a partir de Snyder principalmente y de otros antropólogos como Carster o Berry-Strater, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurriría si utilizásemos una lógica deductiva. Partimos de una idea general, nos encontramos unos casos y, por tanto, llegamos a una conclusión a partir de ideas conocidas, ¿no? Si siguiésemos una lógica inductiva, ¿no? Que repito que a veces también la seguimos, pero no es la principal, ¿no? Nosotros lo que haríamos es que a partir de diferentes ejemplos, casos etnográficos que nos vamos encontrando, por ejemplo, material etnográfico que está mostrando
que Menganito, yo que sé, Juan, que es uno de los entrevistados, o María, o Lourdes, o la que fuera, ¿no? Asocian, tienen una preferencia por el término donante, y que esas personas que muestran una preferencia por el término donantes forman parte de lo que llamamos familias no convencionales, es decir, que los que utilizan el término donante o prefieren, más bien, no utilizan, sino que prefieren el término donante, forman parte de familias monoparentales por elección, es decir, o familias homoparentales, es decir, con dos madres o con dos padres, ¿no? Es decir, lo que se llaman familias diversas, ¿no? Mientras que la mayoría de los casos que prefieren el término padre o prefieren el término padre biológico forman parte de familias que llamamos heteroparentales, ¿no? Que están formadas por un padre y una madre, ¿no? Lo que podríamos llamar lo que es una estructura familiar convencional o tradicional, ¿no? Bueno, pues podríamos llegar a esta conclusión, que sería la conclusión general, es decir, la asociación entre forma de familia y terminología preferida para denominar a las terceras partes intervinientes como generalización de estos casos particulares que hemos estado viendo en nuestros materiales. ¿En qué consistiría, sin embargo, la lógica aductiva? Pues la lógica aductiva tendría un carácter mucho más procesual, muchísimo más provisional en cada una de sus fases. Entonces, para poner un ejemplo, pues podría decir que es una cuestión que estamos viendo, ¿no? Ahora mismo, es que, por ejemplo, hay un grupo de hijos concebidos mediante reproducción asistida que ya no es que prefieran, sino que están reivindicando. De hecho, han formado recientemente una asociación. En España es la primera asociación que existe a este nivel. En otros países de Europa y de Norteamérica esto lleva mucho más tiempo, pero en España es reciente, tan reciente que ha sido en abril de este año, ¿no? Se forma una asociación que se llama Asociación de Hijos Concebidos mediante Inseminación de Donante, ¿vale? Que propugna no solamente el levantamiento del anonimato, porque en España sigue funcionando, las donaciones de gametos son anónimas, ¿no? Es decir, quien quiere donar semen y quien quiere donar o quien dona óvulos lo hace de forma anónima, de tal manera que ni los padres que los reciben ni los hijos en el futuro pueden saber quién ha sido el donante, ¿vale? Entonces, no solamente critican esto y, por tanto, reivindican el levantamiento del anonimato, sino que critican la deshumanización de la que es objeto la figura del proveedor de gametos, incluso a través de la terminología, ¿no? Bien. Sí, entonces, ¿cómo funcionaría la lógica aductiva? Es decir, si fuera cierto que las concepciones, lo que pensaríamos en primer lugar sería elaborar una hipótesis para intentar explicar estos primeros fenómenos que estamos viendo, ¿no? Que podría ser que si fuera cierto que las concepciones más humanizantes o más humanizadoras, más personalizadoras de los donantes propician una crítica del término donante y, por tanto, una reivindicación del término padre biológico, sería esperable que los hijos concebidos mediante reproducción asistida, vinculados a la asociación, en este caso, reivindiquen el término padre, ¿vale? Entonces, esto lo vamos cotejando con diferentes, en este caso, entrevistas o intervenciones que han hecho en situaciones de observación que hemos realizado con ellos, ¿no? Y vamos viendo que en parte es así, pero que en algunos casos incluso algunos de estos chicos no realizan esta reivindicación, no les parece tan relevante, y aquí vamos viendo que no les parece tan relevante en los casos en los que piensan que esa reivindicación del término padre puede ir en detrimento, por ejemplo, de la relación de sus padres sociales, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto nos hace modificar de nuevo la hipótesis y
la nueva hipótesis que modificamos a raíz de estas observaciones la contrastamos con nuevas observaciones y con nuevos materiales. Y esto es un proceso que es iterativo, por eso iterativo, ¿no? Es decir, por tanto, las hipótesis finales van siendo producto de estas constantes concatenaciones con el material. Bueno, no voy a seguir más un poco con esto porque no es cuestión de centrarme solamente en el tema de la aducción, pero sí que es verdad que es uno de los aspectos más básicos y más importantes de la investigación etnográfica. Bueno, otros aspectos hacen, aparte de la lógica esta ira, es decir, aductiva, iterativa, recursiva de la investigación etnográfica, que es lo que hace que es lo que crea la especificidad de esta perspectiva de investigación? Es otro de los aspectos básicos en los cuales también insiste el autor del que os hablé, aunque bueno, gente que hemos trabajado en mi departamento llevamos también más tiempo trabajando en este mismo sentido, es la importancia de la reconstrucción o de la búsqueda de la heterogeneidad, de la multiplicidad, la diversidad de puntos de vista y de prácticas. Es decir, yo creo que una de las cosas que se ha dicho a veces de la etnografía y que no deberíamos nunca de olvidar es que no solamente es que trabajemos aspectos que a nivel social se consideran diferentes y por tanto en ese sentido podemos hablar de diversidad, sino que nosotros buscamos la diversidad, buscamos las diferencias en las prácticas y en los puntos de vista de los actores sociales, de los agentes sociales, si queréis, o como se decía tradicionalmente, aunque a mí el término no me gusta mucho, los informantes manejan sobre los fenómenos que investigamos. Es decir, un poco luchar contra la idea de los españoles hacen tal, los mexicanos practican de tal manera tal cosa, o los de La Rioja, que es una zona tanto española como argentina, pues tienen tales tradiciones. Es decir, un poco evitar ese tipo de generalizaciones, ¿no? Sino la importancia, pero como cuestión de principio, de meternos en la cabeza que tenemos que pensar que lo raro es la homogeneidad y que si encontramos algo que es homogéneo, ya en sí es extraordinario y por tanto nos tendremos que interrogar sobre esto, pero que lo más común es que, aunque existan prácticas hegemónicas, por supuesto que existen prácticas hegemónicas, existen discursos hegemónicos y tenemos que descubrir esos discursos hegemónicos en la medida en que están incidiendo en las prácticas, los discursos de los sujetos con los que investigamos, de los agentes sociales con los que investigamos, inciden en sus prácticas, pero incluso con esta incidencia tenemos que pensar que vamos a encontrar heterogeneidad, ¿no? Entonces, bueno, centrándolo ahora en los puntos de vista, menos en las prácticas, ¿por qué estudiar los puntos de vista? Eso lo dije al principio, ¿por qué estudiar los puntos de vista? Bueno, pues en primer lugar, porque los puntos de vista forman parte de la realidad. Es decir, en buena medida, muchas veces, en función de cómo descubrimos que los agentes sociales definen el mundo, no es algo automático, pero sí que nos da claves esas definiciones que hacen del mundo, esas maneras de verlo, esas formas de enfrentarlos, de argumentarlo, nos dan claves para entender por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Es decir, forman parte de esa realidad que queremos investigar. Por otra parte, ¿por qué reconstruir su diversidad? Por primer lugar, porque muchas veces lo que un sujeto, primero porque tenemos que partir del principio de que lo más probable es que sean diversos, ¿no? Los puntos de vista y las prácticas, ¿no? Pero es que la mayor parte de los puntos de vista de las personas se forman en contraste con otros puntos de vista. Y si no conocemos esos otros puntos de vista, no vamos a tener claves para entender
el punto de vista sobre el cual nos estamos interrogando. Esto no es más que aquello que Batkin, desde la lingüística, llamaba la intertextualidad. Es decir, yo no puedo entender un texto, en este caso un punto de vista, o cómo alguien piensa el mundo, sin tener en cuenta que esa forma en que el sujeto o la persona piensa el mundo no es independiente de cómo lo piensan otros, porque como yo lo pienso muchas veces es en contraste o adhiriéndome a lo que piensan otros, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea de que en este caso un sociólogo, pero que fue un sociólogo que hizo una etnografía muy interesante en el norte de África, que todos ustedes conocen, que es Pierre Bourdieu, ¿no? Llama el espacio de los puntos de vista. Es decir, yo no puedo entender un punto de vista si no reconstruyo el espacio de los puntos de vista, es decir, la diversidad de puntos de vista que hay sobre el tema que me interesa, y que no solamente es una cuestión de, si quieren, de amplitud, de recogerlos todos, sino que es que uno no se entiende sin los demás muchas veces, ¿no? Es decir, sin ese contraste o esa relación con los demás, ¿vale? Y bueno, y una cuestión que quizás aquí sobra, pero que yo sí que insisto bastante con mis estudiantes, porque hay algunas veces que cuando le dices, bueno, es que hay que estudiar o hay que tener en cuenta o hay que prestar atención al punto de vista de los sujetos, habitualmente casi lo restringen a conocer cuáles son sus demandas o sus necesidades. Y yo les planteo, bueno, conocer las demandas y las necesidades que explícitamente proporcionan los sujetos o expresan los sujetos es importante, pero los puntos de vista no solamente consisten en eso, sino consisten en otras cosas en el sentido que dan al mundo, que son cuestiones menos formulables en términos de demandas o de demandas o de necesidades, ¿no? Es decir, no, simplemente conocer cómo están conceptualizando, qué ideas están proyectando, cómo la argumentan, cómo relacionan las cosas, ¿no? Y bueno, y simplemente para recoger la diversidad de puntos de vista en este sentido, que es lo que me he centrado, también sería igual lo de prácticas, para eso es muy importante. Yo hablo de muestras. Ahí yo sé que hay colegas antropólogos que no les gusta hablar de muestras porque les parece muy positivistas. Yo no veo nada positivista en hablar de muestras, sino simplemente veo que muestra es que yo soy consciente de que con las personas con las que trabajo, con las que estoy investigando, no constituyen todo el universo que practica o que forma parte de ese fenómeno que investigo, sino que es una parte. Y como es una parte, pues la voy a considerar en cierta manera muestra, sobre todo si después voy a intentar generalizar mis conclusiones, ¿no? Entonces, para poder trabajar adecuadamente el tema de la heterogeneidad de los puntos de vista, yo creo que es fundamental cuando trabajamos en el propio diseño de la investigación, ser muy cuidadosos con lo que es la construcción de las muestras cualitativas, ¿no? Es decir, ¿cómo construyo mis muestras cualitativas? Porque si no presto atención a esto, me arriesgo a simplemente recoger el punto de vista de un grupo determinado de sujetos y pensar que es el grupo o es el punto de vista de toda la comunidad o de todo el grupo, de todo el colectivo, ¿no? Entonces, el ser cuidadoso y establecer criterios claros para establecer muestras cualitativas adecuadas para mí es importante. A este nivel, para poner un ejemplo de cómo los puntos de vista son diversos, voy a poner un ejemplo no de esta investigación, sino de la que realicé previamente, que es esta que comentó el profesor Rodríguez, que había desarrollado en Estados Unidos a través de la fundación, ¿no? Con una investigadora que en ese momento estaba en la Universidad de California, San Francisco, y ahora actualmente está en la Universidad de Alabama, ¿vale? Y que fue nos centramos principalmente en el estudio de las donantes de óvulos en España, porque insisto, es que España es una potencia a nivel de la industria, y lo digo expresamente, de la industria de la reproducción asistida a nivel internacional,
y en buena parte ese papel predominante en la industria de la reproducción asistida se debe al gran número de donantes de óvulos y por tanto al gran número de tratamientos de ovodonación que hay en el país, ¿no? Nos vienen de todas partes aquí, ¿no? Recibir tratamientos con donación de óvulos. Entonces, bueno, estudiamos a las donantes de óvulos y una de las cosas, estudiamos muchas cosas sobre ellas, ¿no? Desde cómo se posicionaban frente al anonimato, las motivaciones para donar, todo un montón, su experiencia, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que nos preguntamos en ese momento, y digo una de las cosas porque es el ejemplo que voy a poner, pero podían ser otros, ¿no? Es una de las cosas que le preguntábamos a estas donantes de óvulos es cómo reaccionarían o qué les parecería si en el futuro en España la donación no fuera anónima, sino que se levantara el anonimato, como reivindica esta asociación de hijos que les decía antes, se levantara el anonimato de las donaciones y por tanto existiera la posibilidad de que a los 18 años estos chicos o estas chicas nacidas gracias a sus donaciones las contactaran, ¿no? Entonces aquí nos encontramos y dices, bueno, pues es que esto es un hecho realmente sorprendente porque la mayor parte de las clínicas de reproducción asistida española dicen que si se diera esta posibilidad, ninguna donaría. Es decir, no habría donantes de óvulos, es decir, que se arruinaría la industria de la reproducción asistida en España. Y nosotros, aunque era una muestra cualitativa pequeña, porque en etnografía no trabajamos con grandes muestras habitualmente, lo cual no quiere decir que en algún momento no lo podamos hacer con grandes muestras, pues nos encontramos que había una gran diversidad y en concreto había tres posiciones mayoritarias, ¿no? Una de ellas, lo digo porque para que se vea el punto de la diversidad de puntos de vista, una de ellas que sostenía más o menos el 26% de las donantes que entrevistamos, que fueron unas, digo 26% para hacernos una idea, porque los porcentajes en muestras tan pequeñas ni siquiera son significativos, porque fueron 30 y tantas, 38, quiero recordar, donantes de óvulos las que entrevistamos. Entonces, una de ellas decía que claramente ni quería ni aceptaba ni quería ni aceptaría el contacto, es decir, ellas no querrían contactar con estas personas si se dirigieran a ellas para poderlas conocer, ¿no? Y esto lo identificamos con una palabra, con una frase de una ella que decía ella, dice, si dono así para no saber nada, ¿no? Es decir, si dono es para no saber nada, para no tener ningún contacto. Entonces, estas personas, estas donantes, claramente tenían claro que si se diera la posibilidad de levantar el anonimato, no tendrían contacto con las personas nacidas de sus donaciones. Pero había un porcentaje equivalente que sí, es decir, más o menos otro 26% que la frase que las definía era: otros tendrán el problema de conocer a los hijos, se referían a los padres de los chicos, pero nosotras queremos conocerlos. Es decir, que un porcentaje equivalente estaban claramente abiertas y mostraban su deseo de poder conocer a las personas que nacieran de sus donaciones. Y la gran mayoría de ellas, esta fue la respuesta mayoritaria que encontramos entre las donantes, era que ellas aceptarían el contacto, pero nunca tomarían la iniciativa de establecerlo, ¿vale? Entonces, la frase que definiría esta postura o este punto de vista sería: si me lo pidieran esos niños o esos hijos que nacieran de sus donaciones, no me importaría. Lo que no voy a hacer es buscarlos, ¿vale? Entonces, esta también fue una investigación donde nosotros intentamos ver qué diversidad de posicionamientos había, porque la imagen que al menos en España se manejaba es que las donantes y los donantes en general, si se levantara el anonimato, claramente se retirarían todos y casi nadie donaría. Entonces, bueno, este tipo de resultados permitía relativizar este tipo de conclusiones, con lo cual pensamos que la investigación cualitativa bien hecha también puede dar claves para relativizar
ciertos discursos políticos en este caso, y también para poder establecer a lo mejor formas de cambio o de mejora de la realidad, ¿no? Otro de los aspectos, pasando ahora del tema de la heterogeneidad, otro de las cuestiones que creo que definen claramente a la etnografía, y sin la cual no sería etnografía, y esto es mucho más conocido por todos, es el tema de la flexibilidad en el diseño de la investigación. Es decir, la investigación etnográfica se diseña. Yo al menos tengo una asignatura que se llama Diseño de la Investigación Etnográfica y enseño a mis estudiantes a diseñarla, es decir, a preparar un diseño de investigación que no solamente sea relevante y sea válido, sino que además ese diseño de la investigación, si queréis, y esto ya sé que es muy mercantilista, pero me da igual decirlo, ¿no? Es decir, sea presentable en una convocatoria de proyectos y tenga posibilidades de conseguir subvenciones, ¿no? Es decir, que yo, repito, la investigación etnográfica se diseña de una forma especial, flexible, abierta, como quieras, pero se diseña. Entonces, como decía, la característica del diseño de la investigación etnográfica y de la investigación etnográfica en general, solamente del diseño, es la flexibilidad. Bien. Esa flexibilidad se nota en muchas cosas, en que los objetivos los pensamos, aunque los establecemos y los pensamos mucho, sabemos que pueden cambiar durante el proceso de investigación y los cambiamos. Que las entrevistas, por ejemplo, cuando las hacemos, los guiones, aunque establecemos guiones o guías de entrevista, la vamos modificando. ¿Sí? No sé si se me escucha. ¿Sí? Vamos, todo lo que forma parte de la investigación etnográfica es modificable y por tanto los pensamos como modificables. Entonces, los tres medios principales para lograr la flexibilidad de la investigación etnográfica es, primero, la reflexividad del investigador. Es decir, el investigador, los etnógrafos, debemos convertir la reflexión sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en una disposición constitutiva de lo que, utilizando de nuevo un término de Bourdieu, era el hábitus científico, el hábitus investigativo, ¿no? Es decir, es que sería una reflexibilidad, como él dice, reflexiva, dirigida a mejorar el proceso, ¿vale? Por tanto, la reflexividad fundamental. Otro, definir objetivos abiertos. Esto es muy importante. Una cosa diferente es que luego cerremos y todo el mundo manejamos ideas sobre la realidad que investigamos, sobre los fenómenos que investigamos. Pero a mí, eso yo hablo de hipótesis, porque yo prefiero decir, estas ideas que yo manejo y que yo reconozco que las tengo en la medida en que reflexiono, no todas se me hacen conscientes, ¿no? Pero en la medida en que hago el esfuerzo por hacer consciente sobre las nociones que yo manejo sobre el mundo y sobre el fenómeno que investigo, estas las convierto en hipótesis. ¿Y por qué las convierto en hipótesis? Porque si las convierto en hipótesis, las estoy convirtiendo en algo que sé que es provisional y tengo que testar, ¿vale? En cambio, eso me permite al mismo tiempo pensar que esas ideas tengo que intentar que estén fuera de mis objetivos, es decir, que mis objetivos vayan más allá, sean más abiertos, vayan más allá de mis propias ideas de partida. A eso es lo que me refiero con objetivos abiertos, ¿no? Para poner un ejemplo de objetivo cerrado, lo digo porque este fue uno que estuve a punto de incluir en un proyecto, en el proyecto este justamente sobre las donantes de óvulos, y que cuando me di cuenta, digo, bueno, esto hay que retirarlo, no merece la pena, es decir, para investigar, para intentar hacer un objetivo que simplemente está dirigido a testar algo que ya sé, no merece la pena hacer una investigación etnográfica, ¿no? Y digo que algo que ya sé porque a donantes de óvulos ya lo habíamos investigado en otros proyectos, ¿no? Entonces, este objetivo era, por ejemplo, descubrir cómo las donantes de óvulos españolas afrontan en sus relaciones con el personal médico
su experiencia de ser un actor secundario en el proceso de donación. Hombre, pues es que ya estoy partiendo de la idea de cuál es su experiencia es decir, de sus relaciones con el personal médico. Es decir, ya parto de la idea, que no digo que sea falsa, pero ya parto de algo. Parto de la idea de que ella se ubica en un papel secundario. Con lo cual, pues no va a descubrir nada nuevo con este objetivo, ¿no? Entonces fue un poco quitar esto, ¿no? Abrirlo y simplemente plantear, descubrir cómo entienden las donantes de óvulos sus relaciones, es decir, su papel en el proceso de reproducción asistida, en las relaciones con los médicos. Entonces ahí me daba la oportunidad de descubrir otras cosas más allá de lo que ya sabía o de lo que ya presuponía, ¿no? Entonces esta idea de los objetivos abiertos es básica, ¿no? Y es una cuestión que tenemos que, yo creo que en etnografía, vigilar constantemente para no repetir conocimientos que ya se tienen, porque yo creo que tenemos que aprovechar esta flexibilidad y esta apertura de la etnografía para decir cosas que no se han dicho, es decir, para producir conocimientos nuevos, aunque sean conocimientos sencillos y sobre cuestiones de la vida cotidiana, pero que sean nuevos, ¿no? Entonces, para esto, repito, la idea de los objetivos abiertos es fundamental, ¿no? Y bueno, y luego ya para terminar con esta cuestión de las características de la etnografía, pues para mí es básico que, es decir, una investigación para mí no es etnográfica si los investigadores, disculpen ustedes, pero es que tengo aquí a mi perra que voy a tener que... A ver. Bueno, pues estaba diciendo esto, ¿no? De que es básico que los investigadores principales o hagan también campo. Es decir, una de las características principales de la investigación etnográfica es que no haya una división, utilizando una terminología enteramente marxista, que no haya una distinción entre entre lo que es el papel que tienen los diferentes investigadores en el proceso de investigación. Es decir, que no haya investigadores que simplemente diseñen y analicen y que realmente el trabajo productivo, el trabajo de campo, el trabajo de producir datos quede, si quieres, en personal auxiliar o subalterno, con esa división social del trabajo tan tradicional en ciertas empresas, ¿no? Esto para mí es básico, no voy a explicar por qué ahora, porque no voy a tener tiempo, pero buena parte de la calidad de la investigación depende de que los investigadores principales, que se supone que son los que más conocen el tema, más han investigado sobre el tema y más experiencia tienen que hacer igualmente campo. Es decir, tienen que estar en el campo, tienen que analizar, tienen que escribir y tienen que diseñar. Es decir, que participen en todas las tareas que supone cualquier investigación. Creo que no me queda mucho tiempo, pero bueno, voy a intentar, como he hablado de etnografía, simplemente decir que desde mi punto de vista en la investigación etnográfica, como dije al principio, creo, caben multitud de técnicas de investigación. Habitualmente la investigación etnográfica se ha asociado a la observación participante. Para mí es muy importante que haya observación participante en la investigación etnográfica, pero no es la única técnica o herramienta que se utiliza. También se utiliza, y también es clásica, la entrevista en profundidad, o que yo llamo entrevista etnográfica, para señalar algunas características que para mí muy específicas que tiene la manera en que utilizamos la entrevista dentro del contexto de la etnografía. Los grupos de discusión o grupos focales que llaman los norteamericanos, en España lo hemos llamado siempre grupos de discusión, pero también técnicas de muy diverso tipo. Algunas de las mencionaré después, con las cuales voy a mencionar ahora, pero vamos, desde técnicas digitales, etnografía digital,
y dentro de la etnografía digital, entrevistas, observación de interacciones, de documentos visuales o visuales y audiovisuales, photo voice, utilizar la cámara, la foto, montones de técnicas. Yo creo que en un momento determinado, yo creo que hace bastantes años, en el 99, me parece que fue en el año 99, publiqué un artículo que ya insistí bastante en este tema, ¿no? Que para mí no son las técnicas en concreto las que definen la etnografía, sino que es la mirada desde las cuales se enfocan esas técnicas. Desde ese punto de vista, los etnógrafos solemos ser lo que un profesor mío de la carrera, que era Jesús Ibáñez, esto hablaba de que lo interesante de los investigadores es convertirse en depredadores de tecnología, es decir, depredadores en el sentido de que cogemos todas las herramientas de cualquier disciplina, de cualquier lugar, y no necesariamente científica ni académica, para poder investigar, ¿vale? En ese sentido estamos depredando, cogiendo de todos los lugares, no solamente de la antropología, pero que lo importante es esa mirada, esa reflexión, ese tipo de preguntas que nos hacemos con ellas y, por tanto, desde las cuales queremos responder con esas herramientas, ¿no? Bueno, pues dicho esto, y yo creo que un poco para terminar, creo, no sé cuánto tiempo disponía, pues decir que me ha interesado mucho en distinguir, que he dicho antes que en etnografía, la etnografía no se define por las técnicas que se utilizan, sino por el modo en que se utilizan esas técnicas, y que esas técnicas pueden ser muy variadas. Pero sí que es verdad que es muy importante utilizar de forma adecuada esas técnicas. Es decir, yo no puedo utilizar la observación participante para cualquier cosa, no puedo utilizar la entrevista para cualquier cosa, no puedo utilizar el grupo de discusión para cualquier cosa, no puedo utilizar, por ejemplo, las autograbaciones para cualquier cosa. Tengo que saber, y para eso tengo que leer mucho y tengo que reflexionar sobre qué tipo de datos produce cada uno. La herramienta, cada técnica no deja de ser una práctica, y la práctica crea un resultado, crea un producto. Entonces es importante reflexionar sobre los productos que se crean con esas herramientas. No son lo mismo, ¿no? Es en ese sentido en el que yo he insistido mucho en que la observación participante, si es válida, si tiene sentido utilizarla en la antropología, y por eso la ubico como una herramienta específica, no como equivalente al trabajo de campo, como una herramienta específica, es para estudiar las prácticas sociales, porque es que hay muy pocas otras herramientas que nos permitan estudiar las prácticas sociales. Podemos conocer el discurso de los sujetos con muchas técnicas, con la entrevista, con interrogatorios informales, con grupos de discusión, con montones de cosas, pero las prácticas, por ejemplo, no tanto, ¿no? Entonces tenemos que, repito, la reflexión sobre qué tipo de datos, entre comillas, produce cada técnica es básico para saberlas elegir y para saberlas utilizar bien, ¿no? Entonces yo hace tiempo, en un artículo que mencionó el profesor Abel Rodríguez al principio, que es el de, parece que es observación participante, consiste en interrogar a informantes, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, incluyo un cuadro donde intento establecer las diferencias entre tres técnicas que son las clásicas, ¿no? En antropología, que es la observación participante, la entrevista etnográfica o abierta y el grupo de discusión o grupo focal. Entonces, para mí, para saber cómo utilizar estas técnicas, ¿en qué cosas tengo que pensar, ¿no? Pues primero tengo que pensar en que, esto casi es una conclusión, pero voy a empezar para que se entienda lo que diga después, que la observación participante es una técnica especialmente válida
para conocer el hacer, qué es lo que hace el sujeto, incluso lo que hace discursivamente, pero el hacer del sujeto es algo que se hace en contexto, con una intención determinada, con unos efectos concretos que tienen lugar sobre otros sujetos presentes, si es que no es una acción solitaria, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, para mí la observación participante, repito, es especialmente válida para estudiar el hacer, qué es lo que hacen los sujetos, cómo construyen el mundo con ese hacer, ¿vale? La entrevista etnográfica para mí es especialmente, digo para mí y luego lo intento justificar, que esto tampoco es una ortodoxia, ¿vale? Sino son planteamientos que yo hago a partir de mi experiencia y también de la experiencia de otros investigadores con los cuales comparto bastantes ideas, ¿no? Pues la entrevista etnográfica es especialmente válida desde mi punto de vista para estudiar el decir sobre el hacer. Es decir, cómo hablamos de lo que hacemos o de lo que acontece en el mundo, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, es el decir sobre el hacer, el decir sobre lo acontecer, el decir sobre, ¿vale? Y en ese sentido, por ejemplo, pues por eso muchas veces las propias historias de vida se reconstruyen con entrevistas etnográficas, ¿no? Porque estás reconstruyendo un hacer a partir del discurso del sujeto, ¿no? No solamente, pero también, ¿no? El tipo de discusión, desde mi punto de vista, es especialmente válido para estudiar el decir sin más. Y ahora voy a intentar distinguir un poco las tres cosas, ¿no? Sí. Bueno, para mí la observación participante, si digo que es válida para el hacer, es porque permite reconstruir las prácticas sociales desarrolladas por agentes específicos, y esto es muy importante para mí siempre. Si por algo hacemos etnografía y no estamos dentro de otras estrategias de investigación, es porque nos interesa el detalle, nos interesa lo concreto, lo que hacen los actores concretos en espacios concretos, ¿no? Y en momentos concretos, ¿no? Entonces, pues como decía, permite reconstruir las prácticas sociales desarrolladas por agentes concretos en los contextos espaciales, temporales, sociales, etcétera, que se generan y desarrollan prácticas que conforman los procesos también concretos de producción de los fenómenos. Es decir, yo quiero ver, para mí siempre hay el ejemplo más claro y además como mejor lo explica, porque en buena parte mis ideas o alguna de las ideas sobre la observación participante concurren con las de un sociólogo francés que es Bernard Lahire, ¿no? Cuando él habla de su trabajo, ¿no? En el aula, porque él hizo su tesis doctoral con estudiantes de primaria en Francia, ¿no? Y una de las preguntas que se hacía era por qué fracasaban en lengua francesa estudiantes no solamente de origen extranjero, sino también enteramente franceses, ¿no? Pero de clases populares. Y entonces él lo que dice es que lo que le interesaba era conocer el fracaso escolar, en este caso de estos niños, tal como se producen cotidianamente. Es decir, ¿cuáles son las prácticas cotidianas que tienen lugar en la escuela? Pues desde hacer un ejercicio, de escuchar al profesor, de ver qué le pide el profesor que haga o le pide el compañero, etcétera. Es decir, todas esas microprácticas, es decir, cómo todas esas microprácticas, por llamarlo micro, porque son prácticas, ¿vale? Están construyendo procesualmente el fracaso de estos chavales, ¿vale? Entonces, él dice que lo que le interesa, por eso él opta por observar, dice, porque lo que le interesa es estudiar el fracaso escolar tal como el fracaso se va produciendo, tal como se va produciendo. No conocer el resultado ni los antecedentes, que también, ¿no? Sino cómo se va produciendo en los espacios donde se produce. Y para eso, desde mi punto de vista, y como también es el de Lahire, no hay técnica más válida que la propia observación, y en el caso de los antropólogos, pues la observación siempre es participante, ¿no? Entonces, dentro de la observación participante, ¿tiene lugar el discurso? Claro que sí, como práctica discursiva. Es decir, en lo que se observa, yo en esto estoy en contra de los que piensan que la observación participante o la observación es una técnica visual. Perdone, quien dice que es una técnica visual es que nunca ha observado o nunca ha observado bien.
porque habitualmente no solamente se ven cosas con los ojos, sino sobre todo se escuchan, se huelen, y a veces cuando trabajas ciertos temas incluso se saborean o se notan táctilmente, ¿no? Es decir, que la observación participante es una técnica que pone en funcionamiento todos los sentidos del investigador, ¿no? Y es un instrumento que se enfoca en el discurso, ¿no? Por tanto, también forma parte de esa realidad, también se observa, ¿vale? Se registra, ¿vale? Y esto se considera como una parte de esos escenarios o de esas situaciones que se estudian y que se observan y se conocen sus efectos performativos, ¿no? ¿De qué manera se registra la observación participante? Pues principalmente en el terreno o bien cada vez se hace más con grabadora o con instrumentos de registros mecánicos, pero tradicionalmente era con notas de campo que luego se pasaban en limpio en lo que es el diario de campo, ¿no? Con las observaciones y la reflexión sobre las observaciones y todo esto. Bueno, pues frente a esto, la entrevista lo que permite no es ver cómo el sujeto construye el mundo en situación, ¿no? Sino cómo el sujeto da sentido a sus prácticas y a las prácticas de otros y a los aconteceres a partir del discurso hegemónico. Por eso decía que el discurso, efectivamente, no solamente del discurso hegemónico y cómo en algunos momentos y en qué sentidos se desvía de ese discurso hegemónico, ¿vale? También permite acceder a aspectos privados o íntimos de la experiencia de las personas, cosa que no permiten otras técnicas, ¿no? Y eso sí lo permite la entrevista etnográfica en profundidad. Y por tanto es especialmente válida para hablar sobre la vida de las personas, sus experiencias, las experiencias de las personas que conocen, etcétera, ¿no? Entonces, el discurso en la entrevista etnográfica se enfoca muchas veces como una confesión, como algo que se confiesa al investigador, por eso aparecen todos esos aspectos íntimos que no aparecen en otros contextos, ¿no? Y la forma de registro más habitual es la grabación y la transcripción. Y el grupo de discusión, entonces, o el grupo focal, y esto, ¿por qué planteo esta distinción? Porque mucha gente no los distingue. Es decir, en cambio, yo tuve la suerte de, repito, de haber sido estudiante del profesor Jesús Ibáñez, que no sé si lo conocen ustedes, pero tiene un libro que se llama Más allá de la sociología, él fuera sociólogo, y fue el creador en España de lo que se llamó grupo de discusión, que tiene muchos aspectos paralelos a los grupos focales norteamericanos, pero no es el mismo, no son exactamente lo mismo, ¿no? Y para él estaba claro que el grupo de discusión no era equivalente a la entrevista, es decir, no es una entrevista grupal, un grupo de discusión. Una entrevista grupal también se puede utilizar una técnica como entrevista grupal, pero no produce el mismo tipo de discurso o no produce el mismo tipo de datos que el grupo de discusión. Entonces, para Ibáñez, el grupo de discusión lo que permitía es conocer y llegar a conocer cuál es el discurso hegemónico o el discurso predominante en un grupo social determinado. De ahí las reglas que él establece para la conformación de los grupos de discusión, que yo no tengo tiempo ahora de plantearlas, ¿no? Pero que responden a esta lógica de conocer ese discurso, de cómo se genera, no solamente qué consiste, sino cómo se va generando, cómo se va generando en una situación controlada ese discurso que termina siendo hegemónico dentro de un grupo específico, dentro de un sector social específico. Entonces, el discurso se enfoca aquí como expresión de la norma, de lo ideal dentro de ese grupo, ¿vale? Frente al fenómeno social que se investiga, ¿no? ¿De acuerdo? Y en la forma de registro, pues también es la grabación y la transcripción. Y yo, no sé, tengo bastante más cosas que podría decir, porque las tenía preparadas de la observación participante, pero yo casi prefiero, no sé cuánto tiempo más disponemos, pero casi preferiría dejarlo aquí y
y que la sesión continuara con las preguntas y con las interacciones con las personas que están participando, porque escucharme tanto tiempo imagino que debe ser un poco fatigoso. Entonces, no sé. Muy bien, doctora, ¿me escuchas? Sí, sí le escucho, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu presentación. Pues yo creo que nos dejas pensando muchas cosas, con muchos tópicos que tocas, muy importantes, muy relevantes, ¿verdad? Desde el inicio, cuando decías que la etnografía ha sido un concepto utilizado de manera ambigua en la antropología, ¿verdad? Este marco teórico prácticamente que nos compartes de la interacción, la recursividad y la abducción como un marco que puede generar la acción etnográfica, ¿no? Y bueno, este asunto del concepto de los informantes que también rozas en tu presentación y este asunto de la contrastividad de los puntos de vista que ayudan a la generación de una etnografía más objetiva, digámoslo así. El asunto de la flexibilidad y reflexibilidad que también mencionas, el aspecto de los conocimientos nuevos que debe generar la etnografía y que lleva a la pregunta ¿es posible la generación de los conocimientos nuevos? Eh, bueno, el asunto de hacer permanentemente trabajo de campo, aun cuando sean los investigadores de élite, los que inician las licenciaturas en antropología y en otras licenciaturas en donde se desarrolla la etnografía, pero básica y principalmente en antropología, porque la antropología eh, requiere del trabajo de campo y precisamente te agradecemos mucho escuchar tu experiencia precisamente por estas razones. Otro aspecto que tocas es, pues, muy importante, muy relevante, es la mirada con la que se deben usar las técnicas de investigación y no el uso de técnicas de investigación por un simple uso, ¿no? Por otro lado, pensar qué técnicas de investigación se deben utilizar para observar acciones u observar discursos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, cómo esto último que mencionas acerca de cómo la etnografía funciona, o bueno, el cuerpo tal cual, el cuerpo del etnógrafo, de la etnógrafa, funcionan de una manera, digamos, amplia, no solo es la mirada del ojo, sino el uso de todos los sentidos que el cuerpo tiene, a través del cual la etnógrafa, el etnógrafo, pues captan la realidad social. Y por último, este punto que tocas muy interesante también sobre cómo los sujetos dan sentido a sus prácticas, que es finalmente el resultado de lo que debe ser la etnografía o puede ser una etnografía. Bien, bueno, con estos puntos relevantes con el tiempo corto que nos queda, eh, pues invito a los presentes a hacer alguna pregunta, algún comentario, eh, a la doctora Yosiles, alguna pregunta. No sé, pueden levantar la mano. Yo no puedo verlos a todos, pero veo un par de manos Yo levantadas. Antonieta no sé Banda, si se pueda, a ver. no sé si me escuché. Bueno, a ver, Hola, no, Hola. no veo tu nombre, Sí, discúlpame, pero Charlotte. a ver. Antonieta. Hola, Hola, bueno, Charlotte, perdón. Sí. Charlotte y luego Antonieta, por favor, hacemos las dos preguntas y luego que la doctora pueda comentar. Gracias. bueno, yo nada más quería saludar en vivo a la doctora que fue mi maestra hace 19 años en Madrid, Uy, no por sé si se Dios. acuerda de mí. ¿Cuánto tiempo, por favor? Sí, ¿verdad? Sí. Que hice un trabajo con usted sobre los payasos de Madrid, no sé si se Sí, es acuerda. verdad. Oye, mira, me acuerdo más de los trabajos que hacíais casi que de vuestras caras. Claro, es que cambiáis mucho desde entonces, pero del trabajo me acuerdo perfectamente. Muy bonito, por cierto. Bueno, usted no ha cambiado nada. Sí, un poquito también la edad se nota, ¿eh?
Pues nada más para saludarla, agradecerle y pues nunca, no se me olvida toda esa formación, que en su momento fue pesada, pero me ha servido mucho. Ay, me alegro. Muy bien, muchas Ahí gracias, luego pido Charlotte. su correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlotte. Gracias a ti, Charlotte. Muy bien. Ok, Antonieta, hay una persona, Isabel Ramírez de Alba, que Bueno, está pendiente de no sé si hay gente en Facebook que también se está transmitiendo esta conferencia por Facebook. Y si hubiera alguna pregunta, le pediría a Isabel si la puede leer en algún momento después de Antonieta. A ver, adelante, Antonieta. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo soy enfermera, pero me encanta y me apasiona la investigación cualitativa con el enfoque etnográfico y pues quisiera felicitar a la doctora y pues por la excelente ponencia, por todo escucharla, fue maravilloso. La etnografía pues en su esencia es un viaje hacia el corazón de las comunidades que estudiamos. Y bueno, al ser parte de la vida de aquellos, de lo que ella platicaba, de quienes estudiamos, pues nos convertimos también en testigos de sus realidades, desafiando nuestras propias preconcepciones y transformando nuestro entendimiento del mundo. Yo tengo dos preguntas y una de ellas sería que de qué manera, pues, o más bien, qué desafíos éticos surgen durante el trabajo de campo etnográfico y cómo se puede abordar para respetar la dignidad y el bienestar de las personas estudiadas. Y otra sería de qué manera la etnografía puede contribuir a la resolución de problemas sociales concretos dentro de las comunidades estudiadas. Muchas gracias. Pues muchas gracias por las preguntas. A ver si yo no sé si mis respuestas van a estar a la altura de tus preguntas, pero lo voy a intentar. Los temas éticos son básicos en etnografía, bueno, en cualquier investigación, en cualquier investigación, pero en etnografía, dado que además conocemos a las personas con las cuales investigamos y por tanto nos sentimos más interpelados, ¿no? Entonces, hay alguna serie de cuestiones, cuestiones éticas a veces Muy grande. tienen un carácter muy personal. Yo, por ejemplo, para mí sigue siendo básico el tema de respetar el anonimato y la confidencialidad de las personas con las cuales trabajamos. Incluso en los casos en que esas personas, como me ha ocurrido ahora mismo, por ejemplo, sobre todo entre algunos de estos hijos adultos concebidos con reproducción asistida que estamos hablando, o algunos profesionales que te dicen que no les importa que se conozca sus nombres. Yo, como no sé, es decir, yo sí pienso en las consecuencias que pueden tener los resultados de mi investigación y sus publicaciones y darlos a conocer, siempre les digo, bueno, pues yo de todas maneras lo voy a plantear por ejemplo, en entrevistas, tus planteamientos o tus discursos de forma anónima, porque yo no puedo prever qué consecuencias pueda tener que te lean. Es decir, yo puedo prever cómo yo voy a utilizar tus datos, cómo yo los voy a interpretar, pero es que cómo van a entenderlo y además en mundos pequeños como pueda ser, por ejemplo, de los hijos concebidos por reproducción asistida, que no son tantos, es decir, aunque te anonimice, es decir, anonimizo hasta los aspectos más básicos del discurso para que no los reconozcan, ¿vale? Por ejemplo, esto, es decir, preocuparse por las consecuencias que tu investigación, cuando la haces, y los resultados de tu investigación, cuando se publican, sea como sea, puedan tener en los sujetos. Esto es, para mí, fundamental, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y luego, por supuesto, luego, por ejemplo, hay algunas cuestiones que se han discutido mucho en ética de la investigación y también en la investigación etnográfica que yo no comparto enteramente. Y os voy a contar hablar una cosa que ya sé que es polémica, pero por eso la cuento, porque hay que polemizar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo colegas que cuando están trabajando con poblaciones vulnerables, ¿no? Vulnerables, si hay una serie de prácticas que ellas observan o ellos observan en estas comunidades, dicen que es mejor
no, es decir, esto eliminarlas de los resultados, es decir, no tomarlas en consideración, no hablar de ellas, ¿no? Entonces, es decir, como una forma de proteger a estos grupos vulnerables. Yo, en ese sentido, tengo que reconocer, cada caso es particular y hay que reflexionar a lo mejor sobre lo que es adecuado en cada situación, ¿no? Pero yo pienso, y luego contaré en qué caso me baso, en que a veces casi es mejor asumir ese acto que no da muy buena imagen de la comunidad, a lo mejor, que puede ser hasta un acto delictivo, intentar como antropóloga darle sentido, es decir, mostrar que eso no depende de la voluntad del sujeto, sino que hay un contexto social que les está llevando a tener que realizar este tipo de prácticas. Y os voy a poner un ejemplo. Esto pasó con una de las últimas veces que lo he discutido fue con una colega que trabajó en España con el colectivo de gitanos rumanos, ¿no? De gitanos rumanos, de población roma, ¿no? Que en un momento donde salía en la prensa constantemente el caso de robos de cobre por parte de esta población, ¿no? De personas que formaban parte de esta población, pero que estaba constantemente en la prensa, en televisión y todo esto. Entonces, efectivamente, esto daba muy mala imagen del colectivo, el hecho de que, que la mayor parte de las personas que detenían con relación con estos robos eran gitanos rumanos, ¿no? Entonces, la investigadora decidió en su trabajo, un trabajo por lo demás hiper interesante, no hacer la más mínima mención a este hecho. Es decir, a este tipo de actividad, que era una de las actividades principales de algunos de los grupos con los que trabajó. Y ella lo justificaba diciendo, es que ha sido para protegerlos, porque si tú publicas, que luego se publicó su trabajo, esto pues dañaría la imagen. Y desde mi punto de vista era al revés. Yo digo, quizás lo tenías que haber hecho. Digo, esto es decir, dado lo que dice la prensa, la forma en que dice la prensa, quizás hubiera sido más útil al colectivo si tú reconstruyes las condiciones que les están obligando en España a tener que recurrir a ese tipo de prácticas. A lo mejor eso hubiera sido más útil o más valioso, más beneficioso para la comunidad. Pero repito, esto no hay verdades absolutas, cada situación necesita reflexión, pero vamos, por tanto, lo principal de la ética de la investigación en general y de la etnográfica en particular es reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos de investigación. Ya está. Y no hay esto, desde mi punto de vista, soluciones absolutas ni universales, ¿no? Con respecto a la utilidad, pues vuelvo a lo mismo, es decir, si tú haces un buen trabajo, en este caso les invito a leer el trabajo de Michael Agares, que es una pena que no haya traído ¿cómo se llama? La presentación, pero se la voy a mandar a Abel por si se la quiere enviar a ustedes, porque ahí también está la referencia completa del artículo que es que ahora no recuerdo la referencia completa, ¿vale? Recuerdo el autor y el título del artículo, pero no recuerdo el número de la revista ni nada de esto, donde él habla de cómo él, que nunca ha trabajado en la academia, ha sobrevivido, y muy bien, como antropólogo, haciendo investigación etnográfica. Y entonces, él lo que plantea justamente es que a él lo han contratado principalmente, y por eso ha conseguido sobrevivir, si queréis, en el mercado de las investigaciones sociales norteamericanas, gracias a que ha hecho una etnografía dirigida a producir conocimientos nuevos. Es decir, a resolver cosas que los conocimientos existentes y, por tanto, las lógicas de investigación al uso no son capaces de dar solución, ¿no? Entonces, yo, en nuestro caso, por ejemplo, puede servir para mejorar. Es que para mí no tiene sentido una investigación etnográfica, a no ser que sea una investigación etnográfica de carácter teórico, que también tiene su lugar, ¿eh? Es decir, que yo puedo hacer no etnográfica, sino una investigación antropológica pensada en reflexionar a fondo sobre un marco teórico determinado, que también me parece muy valiosa. Pero la investigación etnográfica, que es de carácter empírico, para mí no tiene sentido si no está dirigida a
aportar algo, aunque solamente sea una visión nueva sobre un fenómeno. Y si puedes aportar soluciones, mejor, pero aunque solamente sea aportar, es decir, romper con las visiones cerradas al uso, ya estás cumpliendo un papel importante, ¿no? Por tanto, sí que es básico, ¿no? El poder aportar o el poder contribuir a mejorar el mundo, ¿no? Y yo, Abel, no sé dónde ver si hay más preguntas, ¿eh? Estaba... Sí, muchas gracias, doctora Yosiles, por tus respuestas. No sé, Isabel, ¿hay alguna pregunta por ahí? Sí, justo. Bueno, primero que nada me presento. Doctora, fue un gusto estar participando en esta conferencia. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, justo estoy terminando mi tesis y de hecho antes de conectarme a la conferencia estaba en la redacción de mi último capítulo y esta conferencia va a ayudar muchísimo. Siento que acaba de dar un giro interesante a mis análisis de datos y se lo agradezco mucho. Pero pues paso con las preguntas de la transmisión en vivo. Y bueno, nos dice nuestro compañero Brandon Méndez. Hola doctora, ¿podría recomendar algo de literatura para profundizar en el concepto de lógica abductiva? Muchas gracias, me ha encantado la conferencia. Pues yo esto, dentro de antropología, dentro de filosofía hay bastantes cosas, es decir, pero en antropología principalmente es este autor que os he mencionado, que es el que tiene dos textos, pronunciado en un castellano castizo, es Michael Agar, ¿vale? Michael Agar, pero bueno, y es este texto que se llama Etnografía, está en inglés en la revista esta, es que por eso digo que espero enviaros la diapositiva porque no me acuerdo del número, pero es la revista esta del Fórum de Investigación Cualitativa, que es una revista en red sobre temas de metodología, que lo enviaré. Y luego hay otro texto que se llama Sobre el lenguaje etnográfico, que es una preciosidad, donde él habla de la importancia de las rupturas. Es que es muy interesante este autor, ¿eh? Y repito, lo más interesante de él es que ni siquiera ha trabajado en la academia, es decir, que él es un etnógrafo que ha estado trabajando pues para ganarse la vida con sus investigaciones, ¿no? Que se llama Sobre el lenguaje etnográfico, que está... Es que ahora no recuerdo cuál es el libro, o es el libro que editó Carlos Reynoso, que se llama Carlos Reynoso, sobre la antropología postmoderna. Bueno, lo siento, como no sabía que me iba a preguntar esto, tengo muy mala memoria porque la edad me causa estos estragos, pero que se lo envío a Abel. Es decir, si buscas incluso en Google, buscas Michael Agar, Michael Agar, sobre el lenguaje etnográfico, te va a salir, ¿vale? Y ahí habla, lo que plantea sobre lo que llama él las rupturas voluntarias y objetivas, ¿no? Es realmente una exposición en la práctica de lo que es la lógica aductiva en antropología, en un trabajo de investigación, en este caso sobre temas de brujería, ¿vale? Muy interesante, ¿vale? Entonces yo le recomendaría eso en antropología, estos dos textos, porque ha sido la persona que expresamente más ha reflexionado sobre ello. Muchísimas gracias, doctora. Nada. No sé si hay alguna otra pregunta, Isabel. No, es que no lo sé. Aquí. No, pregunto a Isabel. Por el Vale, momento vale. en Facebook hasta ahora eran las únicas y en el chat de Zoom nos están haciendo el favor, gente bonita, preciosa, de poner justamente todos estos artículos. Muchísimas gracias. Vale, estupendo. Sí, sí. Sí, gracias a Carla Pérez que puso por aquí algunos textos de los que están, por los que están preguntando. Sí, muchas gracias. Bien, pues no nos queda más tiempo. Les agradecemos a todos su participación, su presencia y sobre todo, muchísimas gracias, doctora Yosiles. Fue un gusto escucharte, de verdad, transmites una enorme experiencia
y con una sistematicidad que aclara mucho todos los puntos que vas tocando. Te agradecemos mucho y bueno, pues ya te haremos próximamente otra invitación. Sobre todo, muchas gracias porque cortaste tus vacaciones un momento y estuviste con nosotros. Y Nada, hoy gracias. ha sido un placer y lo que siento de verdad es, sobre todo lo siento porque hubiera sido más claro, pero sobre todo porque me he pasado 2 días haciendo las presentaciones, no os la he podido utilizar, de verdad. Lo siento mucho y me habéis tenido a estar, que no sé, ameniza un poco más, ¿no? Las conferencias, el poder ir viendo el texto, ¿no? Y las imágenes de un PowerPoint que solamente ver mi cara, ¿no? Entonces, de verdad que os agradezco y os pido disculpas por no haberlas tenido. Así pasa en ocasiones, doctora, y no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias a Bueno, todos y gracias al servicio de videoconferencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias a los que están aquí presentes, a los jóvenes estudiantes. Pues a la distancia, un abrazo, doctora María un Isabel abrazo Cosiles. a vosotros y nada, muchas gracias, Abel, de nuevo por invitarme, ¿eh? Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, adiós. Adiós.